¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Luis Díaz Barreiro de APRIN, Aprendizaje Instantáneo, el entrenador de los directores y directores de proyectos. Y el día de hoy vamos a ver un tipo de pregunta que, si bien ya está contemplada en el análisis que nosotros hacemos para contestar las preguntas del examen, a lo mejor no nos hemos dado cuenta de este elemento en específico. Vamos a explicarlo. Usualmente nosotros hemos estado hablando de que las preguntas tipo examen pueden caer dentro de 7 categorías. Evaluación del nombre del proceso, ubicación de entradas, ubicación de herramientas y técnicas, ubicación de salidas, conceptos y definiciones, ejercicios numéricos e integración lógica. Dentro de los conceptos y definiciones, hay veces que no solo te tienes que aprender solo como un conceptito, por ejemplo, definiendo qué es el juicio de expertos o definiendo qué es el acta de constitución del proyecto o de qué se trata el proceso, validar el alcance. Hay algunos elementos que entran dentro del ámbito conceptos y definiciones, pero que se requiere un nivel mayor de comprensión, sobre todo de entender el detalle de qué significa esta herramienta o este proceso o en particular este documento. Por eso estoy poniendo aquí un componente adicional, componentes del documento. Por ejemplo, cuando hacemos el plan para la dirección del proyecto, tenemos el plan para la dirección del proyecto y tenemos todos los planes secundarios. Plan del alcance, plan del cronograma, de los costos, de la calidad, etc. O simplemente cuando vamos a iniciar el proyecto, hacemos un acta de constitución del proyecto. Y esta acta, estos planes, van a tener ciertos componentes, van a tener un índice, van a tener ciertas secciones, estos documentos, que van a incluir información importante para el proyecto. Entonces, no basta solo con que te sepas la definición de acta, sino que además necesitas saber qué componentes incluye el documento. Por ejemplo, vamos a hacer hoy una pregunta del acta de constitución del proyecto. Si tú ves el libro, el acta de constitución del proyecto incluye el propósito del proyecto, los objetivos del proyecto, los criterios de éxito, la descripción del proyecto, los límites del proyecto, los entregables clave, los hitos, los recursos financieros preaprobados o un tope presupuestal aprobado, los interesados clave, que no es el registro de interesados, es una lista de interesados clave. Los criterios de éxito, junto con los criterios de éxito necesitamos saber quién decide el éxito del proyecto, cuáles son los criterios de salida del proyecto, es decir, si ya vemos que no vamos a terminar el proyecto, cómo vamos a entender que ya no debemos seguir con ese proyecto o con esa fase, quién es el project manager, cuál es el rol y el nivel de autoridad del project manager, quién es el patrocinador y cuál es el rol y el nivel de autoridad del patrocinador. Esto lo tienes que dominar, tienes que saber y entender que hay componentes que sí vienen en el acta de constitución del proyecto y que hay otros componentes que no van a venir en el acta de constitución del proyecto, y estos son los 15 que vienen mencionados en la guía del PMBOK. Por lo tanto, sobre esto podemos hacer preguntas. Ahora les voy a hacer una, y hoy mismo, porque dije que esta semana les iba a grabar de a 2 preguntas, hoy mismo voy a grabar otra pregunta con el mismo documento, con el acta de constitución del proyecto, para ver de qué otra manera nos lo pueden preguntar. Por lo tanto, tenemos pregunta 34. ¿Cuál de los siguientes elementos no debería considerarse en un acta de constitución del proyecto? Es una pregunta sencilla, directa, que no nos pone en ningún contexto, por lo tanto no hay que analizarla mucho, simplemente hay que ver que no debería considerarse en un acta de constitución del proyecto. Y aquí tenemos A, Project Manager y su nivel de autoridad, B, resumen de hitos, C, criterios de salida, D, el registro detallado de los riesgos. Y ahí podrían ponerle, si fuera un poquito más difícil, de los riesgos del proyecto. Entonces, esto ya no es por lógica. Si hacemos el análisis, entendemos que esta pregunta es de conceptos y definiciones y que necesitamos dominar los componentes de algún documento. Es una pregunta de integración porque me están preguntando el acta de constitución del proyecto, y
Según la lámina que acabamos de ver, el único componente que no está es el registro detallado de los riesgos. ¿Por qué? Porque lo otro sí viene. Project Manager y su nivel de autoridad sí viene. Registro de hitos o resumen de hitos, perdón, no registro de hitos. Resumen de hitos o criterios de salida. Aquí puedes contestar esta pregunta por dos aproximaciones. Uno, o dominas todos los componentes que contiene el acta, que eso quisiéramos que si tú tienes que hacer un acta de constitución del proyecto, sepas más o menos qué hay que meterle. O dos, también tienes que saber que una salida de otro proceso no podría ser un componente del acta de constitución del proyecto, porque entendiendo que el acta es un documento de inicio en donde todavía no tenemos mucha información acerca del proyecto. Entonces, el registro detallado de los riesgos es una salida del proceso identificar los riesgos y eso se hace bastante después de haber iniciado el proyecto. Aquí en este listado, por ejemplo, no viene en la lista del libro no viene explícitamente. En el acta podríamos tener unos riesgos de alto nivel. Riesgos de alto nivel. Requisitos de alto nivel. Es decir, todo lo que diga alto nivel podría ser considerado en el acta de constitución del proyecto. Con alto nivel me refiero a poco nivel de detalle. Con poco detalle. Y ahí está otro tip. ¿Sí? A lo mejor si me hubieran puesto aquí una lista de riesgo general del proyecto o de riesgo de alto nivel del proyecto, probablemente sí estaría contenida en el acta. Pero un registro detallado de los riesgos no lo hacemos al inicio del proyecto, sino que conforme vamos haciendo la planeación, podemos hacer esta identificación de los riesgos en donde vamos a tener este nivel de detalle. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que esta pregunta les sea de utilidad para estar respondiendo preguntas de este tipo. ¿De qué tipo? Me regreso. Del tipo, bueno, ya quedó por aquí lejos. Aquí está. Del tipo, conceptos y definiciones, componentes de algún documento. Se despide Luis Díaz Barreiro, director de APRIN y el entrenador de los directores y directores de proyectos. Nos vemos al rato porque les voy a grabar en este momento otra pregunta.